Santiago, capítulo 1. James, chapter 1. Santiago, capítulo 1. Amen. Gotta fix my mic, no? Letting me know. Amen. Vamos a leer en el versículo 2 y de ahí vamos a orar para entrar a la palabra de Dios. Amén. Ahora nos faltaron bastante. ¿Qué les pasaría? ¿Andarán malitos? Sí, qué bueno que no vengan. Que no nos peguen la... No. Ojalá también que no estén malos. Preferimos que no estén malos y nomás que les dio flojera. Es lo que estamos diciendo. Amén. ¿Ya lo encontraron? Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esta otra versión dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad de desarrollarse. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana. Te doy gracias, Padre Santo, por tu palabra, Señor. Porque tu palabra es la que nos guía, nos enseña, Señor, nos ayuda a madurar en nuestro caminar contigo, Padre Santo. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí conmigo en esta mañana. Te pido, Padre Santo, Señor, que recibamos tu palabra, Señor. Que nuestra vida sea cambiada por medio de ella, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y a tomar su asiento en esta mañana. Santiago siempre ha sido un libro muy interesante para mí, porque si seguimos leyendo en el capítulo, y es más, el libro entero habla sobre el carácter del cristiano. Habla sobre las cosas que un hijo de Dios enseña y representa. Y empezamos nosotros a poder darnos cuenta que a través de las luchas y las pruebas, nosotros podemos empezar a desarrollar este carácter de un hijo de Dios. Ahora, todos nosotros, no he conocido a alguien que quiera hacer un fracaso, sino que todos nosotros queremos ser prósperos, exitosos en la vida. Al menos ese es el plan de cada persona con la cual yo he hablado. Tienen planes hacia el futuro y tienen una idea o un tipo de visión para sus vidas. Pero ni uno de ellos que yo he conocido y que hemos platicado, sabemos que podemos llegar sin tener sabiduría y conocimiento, sino que tenemos que adquirir esta sabiduría para que nosotros podamos prosperar en la vida. Cuando estaba leyendo este capítulo y este versículo, empecé a recordar lo que Dios le dijo a Josué cuando llega y le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Y le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú eres el que vas a repartir la tierra, tú eres el que los vas a llevar a cruzar el Jordán. Pero dice, pon atención a que tú hagas todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en otras palabras, en lo que yo he dicho. Porque si haces estas cosas, si no te apartas de ella, ni a la izquierda ni a la derecha, entonces todo lo que tú emprendas, todo lo que tú hagas, prosperará. Y empecé a meditar en esta palabra en comparación a lo que estaba diciendo Santiago aquí en el capítulo 1. Y empecé a entender que si a nosotros nos falta sabiduría, lo primero que tenemos que hacer es pedir.
Tenemos que empezar a anhelar algo que Dios tiene. Si yo no anhelo lo que Dios tiene, eso a mí no me lleva a acercarme más a Dios. Y si yo no empiezo a acercarme más a Dios, ¿cómo pues podré hacer lo que Dios quiere que yo haga? Y empezamos a hablar del carácter y de la estabilidad del ser humano o del Hijo de Dios por medio de las pruebas, que empieza a producir paciencia o constancia, lo que dijo ahorita. Empezamos nosotros a poder ver que la sabiduría, porque no leí el próximo versículo, pero el próximo versículo dice, no piense, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando, ahorita aquí dice, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. En otras palabras, muchas de las veces le pedimos a Dios algo, pero no tenemos la paciencia y el carácter para permanecer que nosotros hemos pedido. Viviendo en un mundo donde empezamos a ver que las cosas están cambiando constantemente, viviendo en un mundo donde si no me funcionó ahora, déjame trato de hacer algo mañana, y la gente está tratando de adquirir éxito o dinero o posesiones de un día para otro, no están dispuestos a pagar el precio del tiempo que se requiere para tener una fundación o un fundamento sólido para poder vivir. Quieren tener una casa muy grande, pero no están dispuestos a pagar el precio para llegar a ese lugar. Y esta palabra es una realmente continuación de lo que habíamos estado hablando hace varias semanas atrás, sobre el querer escarbar para poder llegar a lo profundo y empezar a construir sobre algo sólido. Gente quiere empezar a construir sobre cualquier cosa, pero no sobre algo sólido. Y cuando yo empiezo a adquirir estas cosas, por eso la Biblia dice esto, en Proverbios capítulo 24, y esto lo he dicho cuando hablamos con parejas, dice que un matrimonio o una casa es construida por medio de la sabiduría. Y sus cámaras o sus recámaras llenas de entendimiento, de conocimiento. Empezamos nosotros a ver lo que realmente es el fundamento de un matrimonio y de una casa. Y la cosa más clave ahí es que está fundada en la sabiduría, en el saber resolver los problemas entre el marido y la mujer para que pueda durar o perdurar por medio de todas estas cosas que vienen, problemas, situaciones difíciles, pruebas, tentaciones. Es a través del conocimiento y la sabiduría que yo puedo empezar a descubrir realmente lo que sostiene a una familia unida. No se trata de lo que yo doy de posesiones o del dinero, sino de lo que no se ve, o lo que no se ve es lo que está manteniendo a esa familia en pie. Y muchas de las veces, si alguien está dando algo y alguien no está dando algo, empezamos a tener problemas, pero eso ya es otro tema. Dice, sabiendo que la prueba, esta fe, produce paciencia. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de las cosas que se esperan y la substancia de lo que no se ve. En otras palabras, la fe viene por el oír. Lo que yo escuché de Dios y lo que yo creo de Dios
estoy 100% seguro que va a ser puesto a prueba. Cuando Dios llega y te dice que va a hacer algo en tu vida, luego viene la prueba para probar si es cierto que eso va a suceder en mi vida. Y si tengo la paciencia para yo poder esperar en Dios, para que eso se manifieste en mi vida. Pero muchas de las veces la gente nos desesperamos y de una manera perdemos la fe y empezamos a hacer lo que nosotros pensamos que es mejor, en vez de que dejemos que el tiempo haga lo que el tiempo tiene que hacer. Porque si mi fe es probada, eso quiere decir que ahora yo tengo una decisión que hacer si le creo a Dios o no le creo a Dios. Y escribí algo aquí, porque Santiago y Proverbios hablan de lo mismo en el capítulo 1 ahí. Empezamos a ver en Proverbios que la sabiduría se adquiere en tiempo de paz y no en tiempo de guerra o no en tiempo de problemas. Cuando mi fe está siendo probada, ten con gozo cuando te halles en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando mi fe está siendo probada y no fue adquirida en tiempo de paz o de abundancia, Proverbios capítulo 1 llega y me dice que cuando yo la busque, no va a estar ahí, sino que se reirá de mí. Por eso llega Santiago y me dice, tienes que adquirir, cuando estés pasando por pruebas, si te falta sabiduría, pídesela a Dios. Y luego llega Proverbios capítulo 1 y me dice que es para que yo pueda entender sabiduría y doctrina, para conocer las razones de los prudentes, para recibir el consejo de prudencia. Y empiezo yo a ver todas las cosas que Salomón empieza a hablar aquí, y luego después dice que la sabiduría clama en las calles. Dice, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Y empezamos nosotros a ver que tenemos acceso, porque esa es una cosa que primero tenemos que tener, es acceso para poder obtener a la sabiduría. Y en el verso 24 de Proverbios 1 dice, por cuanto llamé, no quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en tu calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Y podemos seguir leyendo. Dice, me llamarás y no responderé. Me buscarás de mañana y no me hallarás. Porque por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. No escogieron el temor de Jehová y no quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Entonces entendí que lo que está hablando Santiago es más profundo de simplemente yo ir y pedirle a Dios que me dé sabiduría y esperar que se manifieste en mi vida sin yo tener que ir y buscarla día tras día tras día, buscando la sabiduría y el consejo de Dios, porque la única manera que yo puedo adquirir sabiduría
es conociendo lo que Dios ha dicho. Porque yo voy a requerir de esta sabiduría para poder yo ser victorioso. Yo no puedo ser victorioso en mi vida si no empiezo a adquirir esta sabiduría que Dios tiene para mí. Mi fe está siendo probada. Lo que yo escuché de vos, dice, trae todo pensamiento cautivo ante la obediencia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice que yo tengo que traer toda palabra que escucho, que se levanta al conocimiento que yo tengo de Dios, porque no dije esa parte, y traerla cautiva ante la obediencia de Jesucristo. Porque lo que yo tengo es poderoso para destrucción de fortalezas, porque lo que yo creo de Dios está siendo puesto a la prueba. Y cuando yo tengo la sabiduría, ¿cómo obtengo la sabiduría? Se la pido a Dios. Y luego cuando yo se la pido a Dios, escucho lo que Dios está diciendo, porque la sabiduría se encuentra en la palabra de Dios. Pero si no temo a Dios, nunca encontraré sabiduría, porque no me acerco a escuchar lo que Dios está diciendo. La sabiduría no simplemente es una palabra que yo puedo decir yo soy sabio, sino que es un proceso y un conjunto de cosas y de información que está en mi mente y en mi corazón por el proceso que yo he estado pasando para poder yo decir que he adquirido sabiduría de Dios. Y ese proceso se requiere de tiempo para que yo pueda entender las profundidades de la palabra de Dios, para poder aplicarlas en mi vida y esperar que produzca fruto en mi vida y producir evidencia para que alguien más la pueda ver. Entonces la sabiduría está compuesta de la inteligencia y del conocimiento que he adquirido por medio del proceso para yo poder reflejar el carácter de Dios a todos los demás. Y comienzo a vivir de una manera, por eso me gustó lo que habló el pastor la semana pasada, Pastor Mark, que dice que cuando el mundo recibió la palabra, el mundo fue transformado y ahora había luz. Porque empiezo a conectar y a darme cuenta que la palabra de Dios realmente es lámpara a mis pies y a luz a mi camino, o pone la luz donde yo puedo ver las cosas, pero todo esto pasa en un proceso. Y cuando entiendo la razón por el proceso, por eso puedo decir que me puedo alegrar, porque sé que está viniendo a mí esta prueba, pero por medio de esta prueba, la sabiduría de Dios va a ser revelada en mi vida para que yo pueda enseñar o demostrar el fruto para que alguien más lo pueda ver. Y cuando yo empiezo a entender los principios de cómo Dios opera, entenderé cuando Jesucristo llega y les dice a sus discípulos que los secretos del reino eran reservados para nosotros, los que creemos en Él, porque empezaremos a ver por qué Jesucristo tuvo que ser crucificado y ellos no se dieron cuenta, y lo que ellos pensaban que era una tragedia era la sabiduría de Dios en misterio operando para que nosotros pudiéramos recibir la gracia de Dios. Eso quiere decir que no todos te van a entender. Eso quiere decir que muchas de las veces vas a hablar con personas y no están entendiendo porque has pasado por un proceso espiritual. Dice la palabra de Dios, no se ha de discernir carnalmente, sino espiritualmente, porque la mente no puede discernir algo que no proviene de la mente, no es un pensamiento humano, sino es palabra de Dios
depositada en tu corazón para que tú puedas vivir de acuerdo a lo que Dios te habló. Por eso dice la Biblia que el fe por la palabra de Dios, digo, el justo por fe vivirá, por la palabra de Dios y no por vista, porque la vista engaña la mente y empiezo yo a vivir basado en lo que está pensando mi corazón, y mi corazón es el que me engaña más que cualquier otra cosa. Por eso Dios tiene que llegar y limpiar el corazón. Como les dije un día, estaba compuesto de dos partes, de mi espíritu y de mi alma, mi corazón. Y mi corazón me engaña cuando yo no tengo el fruto del espíritu operando en mí, porque es guiado por mi alma y no por el espíritu. Por eso la alma o el corazón estaba controlando de tal manera que nosotros nos perdimos en nuestros vanos razonamientos o pensamientos y nos alejamos de Dios porque el espíritu estaba muerto. Pero ahora que cobra vida, ahora tengo una lucha interna, como dice el apóstol Pablo, ¿a quién le hago caso? Y empiezo yo a entender lo que Dios quiere enseñarme por medio de su palabra para que mi corazón sea nutrido por lo espiritual y no por lo carnal, o no por lo que veo, o no por lo temporal, sino algo eterno. Y tengo que poner mi vista o mi corazón en lo eterno. Y a cada uno de nosotros se nos dio ese sentir y ese deseo para la eternidad, dice la palabra de Dios. Y empezamos nosotros a poder entender cosas en el proceso, y si nos falta sabiduría, tengo que adquirirla. Por medio de todos los recursos que tenemos a nuestro alcance, y tengo que nutrirme de la palabra de Dios, porque cuando llegue el día malo y cuando yo sea tentado, no diga cosas como estas. No diga a alguien que Dios nos está tentando, porque Dios no tienta nada. Eso es falta de sabiduría. Dios no puede ser tentado por el mal. Es que Dios me mandó estas cosas, o Dios esto y Dios lo otro. Y empezamos a reconocer que vivimos y comemos del fruto de nuestras propias palabras. Y como el hombre piensa en su corazón, tal es él. Y un hombre insensato o un hombre necio es lo opuesto de ser un hombre sabio. Y un hombre necio, la palabra de Dios lo describe como alguien que solamente es un oidor de la palabra y no un hacedor de la palabra. Porque todos pueden escuchar la palabra de Dios, pero no todos están dispuestos a hacer lo que Dios dice. Y porque no están dispuestos a hacer lo que Dios dice, falta sabiduría. Y el pueblo es destruido porque le faltó conocimiento en su propia vida. Dice, lo desecharon. Comienzo yo a entender que mi vida es un reflejo solamente de lo que yo creo y de lo que yo he adquirido en tiempo de paz, porque cuando llega el día malo, todas mis debilidades son reflejadas, comentadas, para que alguien más las pueda ver. Por ejemplo, llegó la tentación, y la tentación, esto lo dice Santiago, más que no quise leer todo el capítulo. La tentación viene de acuerdo a lo que tú quieres, a tu propio deseo. Una vez les dije que hay personas que testifican que alguien vino y le echó los perros. Ay, no. Pero me mantuve firme. ¿Se acuerdan que les dije? Le dije, sí, porque no te gusta. Pero si te gustara, hubieras dicho que no todavía. El problema no era realmente lo que él te dijo, el problema está si te gusta o no. Porque entonces no lo puedes llamar una tentación en verdad.
Y el enemigo empieza a estudiar nuestras vidas de tal manera que sabe tus puntos débiles y sabe dónde llegarte. Y no siempre es en algo carnal, sino puede ser algo del corazón y te puede pegar en el orgullo, te puede pegar en el perdón porque sabe que ahí eres débil. Por eso la palabra de Dios dice que los de humilde corazón son a los que Dios llega y se acerca. Los que se humillan delante de Él porque no hay orgullo en ellos y dependen totalmente de Dios y no de ellos mismos. Porque podemos decir que dependemos de Dios, pero ¿cómo está tu corazón realmente? Ahí es donde llega la tentación. A mí no me importa lo que tú digas. Es lo que te está diciendo Dios. A mí me importa lo que está dentro de tu corazón. Y podrás llegar delante de Dios y decirle, Señor, pues si en tu mano, en tu nombre, eché fuera demonios. Impuse las manos sobre los enfermos y sanarás. Y luego pues llega Dios y te dice, apártate de mí, hacedores de maldad, yo nunca te conocí. Porque no se trata de lo que tú haces realmente, sino de quién eres y cómo tú crees. Porque no es por obras, dice la palabra de Dios. Obra ya se acabó en la cruz del Calvario. Cuando llega Juan y nos dice que el verbo se hizo carne, empezó a trabajar Dios aquí en este mundo para restaurarnos y saber que no tenemos que depender de lo que tú haces o de lo que yo hago, sino de lo que Él hizo. Por eso tu fe está siendo probada para ver si es cierto que crees de esa manera o no crees de esa manera. Pero el problema con mucha gente es que dice, es que ya tengo 10 años haciendo esto. ¿Y? Puedes tener los 90 toda tu vida. Porque estás enfocado en algo temporal. Y cuando te mueras, llegarás con Dios hacia la eternidad y decirle, no, Dios, pues es que duraste mucho. ¿O qué es lo que vas a decir a Dios? ¿Qué es lo que tú puedes decirle a Dios que podrás engañar a Dios? Pero como le damos rienda suelta a nuestros pensamientos, a nuestros razonamientos, a la lascivia de la carne, nos encontramos en Romanos 1, cuando dice que empezamos a hacer cosas depravadas, dejando nuestra naturaleza para hacer cosas que no convienen. Y cuando yo empiezo a pecar en contra de mi cuerpo, entonces empiezo a pecar realmente en lo único donde Dios puede trabajar y habitar. Y es más grande pecar con mi cuerpo que pecar con el tuyo. Y el enemigo sabe estas cosas y empieza a manipular la mente del ser humano, haciéndolos cambiar de una cosa hacia otra. Yo no hago esto porque no tengo ganas de hacerlo, pero nadie te dijo que se trataba de tener ganas de hacer algo, sino se trata de quién tú eres dentro de ti y si eres responsable o no responsable, si tienes el empuje o la fuerza para pushar y seguir adelante en medio de adversidad y de problemas, porque cuando empieces a hacer estas cosas, la palabra de Dios me dice que esa prueba va a producir en mí paciencia o constancia. Eso quiere decir el carácter mío va a ser inmovible y ahora yo puedo estar parado o fundado sobre la roca que es Jesucristo, que no me importa si viene a la iglesia o no viene a la iglesia, no importa si cree en Dios o no cree en Dios, lo que yo estoy haciendo está cambiando todo a mi alrededor y lo que yo hago no está basado en circunstancias, sino en mi fe. ¿Cómo puedo tener yo fe si nunca ha sido probada? ¿O cómo sé que tengo ese tipo de fe que dura si nunca ha sido probada o tentada? Tenemos que empezar a pasar por cosas que van a revelar realmente quiénes somos nosotros. Esa es la diferencia, lo que hablé hace como 2 semanas, 3 semanas, entre alguien que construyó sobre la arena y alguien que construyó sobre la roca. ¿Sabe? La mentalidad de las personas tiene que ser diferente, de los hijos de Dios más bien, tiene que ser diferente que las demás personas.
Se ríen de mí porque estaban hablando de cosas y de taxes y luego después dicen, no, luego pues va a estar bien difícil para pagarlos y que esto y que el otro. Y les digo, ninguna arma forjada contra mí prospera. Y luego me dicen, pues si tienes con qué pagarlos, pues claro. Déjame estar prosperando. ¿Qué no saben lo que dice la Biblia? Que el dinero es, no, para todos les dije. Eso dice la Biblia, ¿no? ¿Dónde dice la Biblia mentirosa? ¿Cómo no? Digo, Eclesiastés 9, Eclesiastés 7, no me acuerdo cuál es. Ayuda para todo, dice, es una defensa. Dije, entonces si no está prosperando, es porque yo lo estoy ganando, les digo. Y si yo les estoy ganando es porque me he estado preparando para la guerra, algo que tal vez ustedes no están haciendo. Digo, o piensan que cuando el Hijo de Dios dice solamente ninguna arma forjada contra mí prospera, piensan que es algo nomás sobrenatural, que dices ya no va a pasar. No, es una preparación tanto espiritual como natural en la vida del creyente para que tú puedas pensar de una manera diferente. Cuando yo empiezo a hablar de una arma forjada en contra de nosotros, ¿qué significa eso? ¿Qué armas puede el enemigo utilizar en contra de mí que yo me estoy dando cuenta que ahí es mi área de debilidad? Entonces tengo yo que prepararme en esa área y si es el orgullo, humillarme delante de Dios con un corazón dispuesto a recibir corrección. No dispuesto nomás que Dios haga lo que yo quiero, sino dispuesto a recibir la corrección de Dios en mi vida y admitirlo delante de Él si estoy mal y poder pedir perdón por las cosas que he hecho mal y arrepentirme para yo poder estar protegido del enemigo, para que cuando llegue el enemigo a mi vida, llegue el día malo y quiera poner delante de mí una espada, una arma, el escudo de la fe, sabiendo que yo puedo llegar con toda confianza delante de Dios, me da una fe increíble. Porque si yo dudo en mi corazón que no estoy haciendo las cosas que se necesitan para que ese escudo de la fe realmente me proteja, el enemigo toma ventaja de eso en mi vida. Dijo Itzel ahorita que llegó el papá y le dijo, ¿crees? Sí creo, ayuda a mi incredulidad. Ah, canijos, ¿qué pasó? Empezamos nosotros a poder ver que muchas de las veces tenemos un crisis en nuestra fe y en nuestra identidad como hijos de Dios. Por eso tengo que humillarme delante de papá y llegar y decirle, esto es lo que yo tengo. Porque cuando yo declaro realmente mi debilidad, su fuerza se puede perfeccionar ahí, si no, no. Si no, no se puede perfeccionar porque pienso que soy fuerte en algo cuando el enemigo está tomando ventaja de esas cosas. Pero es en la preparación donde yo puedo realmente prepararme, o en el proceso donde yo puedo realmente prepararme cuando mi fe sea probada. ¿Qué estoy haciendo para adquirir sabiduría? Porque cuando llegue el día malo, no va a responder a mi vida o a mi necesidad si no la adquirí en tiempos de paz. Dice que se reirá de mí. Me estoy divorciando. ¿Cómo le hago, Señor? No sé cómo arreglar esto. ¿Cómo le hago? ¿Por qué no estudiaste? ¿Por qué no escuchaste?
Porque si no hubieras hecho esto, esto y esto, y vas a los proverbios y los proverbios te dice, escucha a los viejitos. O escucha a personas que ya han pasado por eso. Pon atenta tu voz para que tú, joven, seas prudente. No te metas con esa mujer. Porque cuando te metas con esa mujer ya no vas a poder salir. Estás dispuesto a arriesgar esto para obtener aquello. Hay ciertas cosas que tendrás que soltar, que te quieren o te gustan, pero si entiendes el proceso sabrás que esto que por lo que está pasando por lo que estás pasando es mejor para ti. Porque la realidad de las cosas es que las oportunidades que Dios nos da vienen disfrazadas como problemas en nuestras vidas. Y empezamos nosotros a menospreciar a los problemas cuando realmente son oportunidades para crecimiento en nuestras vidas. Pero ¿cómo hacer esto si nadie nos la ha enseñado? ¿Cómo puedo yo tener fe si nunca he escuchado la voz de Dios? ¿Qué dice Dios acerca del matrimonio? ¿Qué dice Dios acerca del negocio? ¿Qué dice Dios acerca de hacer ciertas cosas? Es más, dice la palabra de Dios que cuando tú pasas por la casa de alguien, tú puedes saber qué tipo de persona esa persona es. Como cuando alguien te va a visitar y vas y limpias y haces todo lo que tienes. Pero realmente no eres esa persona. Vas al cuarto de lavar y está todo ahí. Porque no eres lo que estás aparentando. ¿Cuántas de esas cosas no hay en nuestras vidas? ¿Cuántas cosas de esas no hay que aparentamos realmente, pero no somos eso? Con la inflación ahora en estos tiempos, platicando, la gente quiere ganar mucho dinero y no lo vale. En el trabajo, yo no sé si lo valga en otro lado. Entonces están viviendo una vida que realmente no es verdad. No han trabajado para poder adquirir ese tipo de cosas. Y recuérdense, una vez esto lo aprendí y siempre lo sigo diciendo, lo que yo no sé manejar, lo voy a perder. No importa si lo adquiero, pero va a ser por un tiempo corto. ¿Por qué? Porque después miren nomás lo que dice la palabra de Dios, miren el versículo ahí en Santiago 1, ya con esto cierro. ¿Dónde estoy? Santiago 1. Dice el 22. Bueno, vamos a empezar en el 19. Es que todo este capítulo no sabía cuál escoger, dice. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la que puede salvar nuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Pero el que se considera a sí mismo se va y luego se olvida de cómo era. Si alguno se cree religioso entre nosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de él es vana. Empezamos nosotros a poder ver que tenemos que tener control de nuestros deseos, de nuestras cosas. En el capítulo 2 dice,
que el cuerpo sin el espíritu está muerto, también la fe sin nuestras obras es muerta. ¿Qué estás demostrando, en otras palabras? ¿Quién eres en realidad? ¿Quién eres? ¿Qué nos falta? Porque a todos nosotros nos falta. A mí me faltan muchas cosas. Pero proseguimos hacia la meta. Tenemos que proseguir hacia la meta. Empezamos nosotros a poder ver que nosotros empezamos a vivir de una manera cuando podemos escuchar la voz de Dios. Empezamos a vivir de la manera que Dios quiere, porque empezamos a ver realmente que la fe empieza a producir resultado en nuestra vida. Y la fe es adquirida por medio de escuchar la voz de Dios. Y cuando tú escuchas lo que Dios tiene que decir, la sabiduría que proviene de lo alto, la sabiduría de Dios, dice, no sabiduría terrenal, demoníaca, sino la sabiduría de Dios te lleva a hacer decisiones correctas. Las decisiones correctas. No te dejes engañar, dice también la palabra de Dios, por las riquezas de los malos que te echan a perder. Esto dice. Te van a echar a perder. ¿Por qué? Porque no son permanentes. Y la verdad, más de este día, más de este mundo, mis ojos y mi corazón y mi visión debe estar puesta delante de Dios o en Dios, para yo poder llegar y cuando llegue con Dios, Él me pueda decir, hice un buen trabajo, que pueda entrar en su reposo, que me pueda decir que en lo poco le fui fiel, porque a cada uno de nosotros nos dio un cachito para llevar y anunciar el evangelio, para predicar las buenas nuevas, para mostrarle a las personas realmente quién es Dios. Nos puso como embajadores aquí. Entonces, si Dios es para quien yo trabajo, si Dios es para quien yo realmente hago las cosas, entonces para Él es el que tengo que llegar al fin del día y decir, Señor, hice lo que me dijiste. Me convertí en quien tú dijiste que yo era. Puedo llegar ante Dios y decir, Señor, gracias porque me ayudaste en el proceso y me convertí en la persona que tú querías, que me habías predestinado que yo fuera. No solamente me esforcé y fui valiente, pero también fui obediente. Y como fui obediente a tu palabra, todo lo que yo emprendía prosperaba. Y aun cuando yo ya estoy en tu presencia, dejé un legado que la gente va a recordar, la que está ahorita en el mundo, que todavía está allá en el mundo, de qué realmente significa ser un hijo de Dios. Y el sacrificio y la disciplina que se requiere para marcar una diferencia. Amén. Póngase de pie este día y vamos a orar. Padre Celestial, venimos ante ti en este día, mi Dios, pidiéndote, Señor, que nos des la sabiduría necesaria, papito lindo, Señor. Permítenos estar atentos a tu voz, Padre Santo, Señor. En tiempos, Señor, de paz, donde podemos adquirir ese conocimiento, poder meditar en tu palabra, así como lo hacía David, Padre Celestial.
Permítenos, Señor, reflejar en ella, papito lindo, Señor, para que tú nos enseñes. Para que tú nos enseñes y nos muestres, Señor, dónde necesitamos más de ti. Cómo podemos ser mejores hijos tuyos, papito lindo, Señor. Ayúdanos a enfocarnos, Señor, en la carrera y en el propósito por el cual nosotros estamos aquí, Señor. Para poder ser eficaz, para nosotros poder cambiar el transcurso, papito lindo, Señor, de nuestras vidas por medio de tu poder, Jehová. Permítenos, Señor, no solamente ser eficaz en este tiempo, Señor, sino dejar un legado y un mapa, papito lindo, Señor, que alguien más pueda ver y que sepa que fue a través de ti, Señor, que nosotros pudimos alcanzar a cumplir nuestro propósito aquí en esta vida, Jehová. Nuestra vida sin propósito, Señor, no significa nada. Necesitamos, Señor, más de ti para que nos enseñes y nos reveles las cosas, papito lindo, en cada aspecto de nuestra vida. Venimos ante ti, Señor, con un corazón humilde, abierto, papito lindo, Señor, para que nos enseñes, Señor, sobre qué es realmente vivir y qué es la vida, Padre, que tú tienes preparada para nosotros. ¿Qué dices sobre los negocios? ¿Qué dices sobre la iglesia? ¿Qué dices sobre el matrimonio? ¿Qué dices, Señor, sobre nuestra vida personal? ¿Qué dices sobre la disciplina? Sobre todo aspecto de nuestra vida, Jehová. Permítenos tener hambre de ti y buscar primeramente el reino, papito lindo, Señor, y su justicia. Sabiendo, Señor, que vendrá un día donde nuestra fe será probada. Y requeriremos, Señor, de esta sabiduría que tú has depositado en nosotros para poder salir de él, de esa prueba victoriosos y más que vencedores, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.